Seguimos en Radar hablando del retorno de la cátedra Historia de las Relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Les comento que el tema lo vi en varios titulares de periódicos internacionales, probablemente porque desde afuera resulta, por decirlo menos, llamativo que exista una clase obligatoria con ese nombre. También quiero comentarles algunos de los tweets que nos han llegado sobre el tema. La pregunta fue, ¿está de acuerdo con el retorno de la materia Relaciones entre Panamá y Estados Unidos, que será dictada 3 horas semanales? Dice Franklin Paz, debe ser Relaciones Globales de Panamá, incluir Estados Unidos, Unión Europea, Mercosur, México, Brasil, Bloque Pacífico. Néstor Saavedra dice, sí, combinada con retorno de cívica y moral. Hortensia Brose, solo si en Estados Unidos van a enseñar relaciones entre Estados Unidos y Panamá. ¿Por qué no incluir el tema en la materia de historia? Marisol Rodríguez, esa es una parte de la historia, no debe ser una asignatura. La asignatura en realidad es Historia de Panamá. Doctor Miguel Olivardía, claro que sí, la identidad de un país se mantiene conociendo su historia, historia misma que nos abre camino al futuro. Y Eric Martínez, de la historia se aprende pero no se vive anclado a ella, con odios al pasado. Que se enseñe bien, un año es suficiente. Ahí recogimos varias de las críticas. Señor, es esta una forma, señor Rodríguez, esta es una forma de mantenernos, uno, como dijo el televidente, anclados al pasado, y dos, de perpetuar esos resentimientos. Desde luego que no. Y en la práctica, la historia de Panamá se desarrolla en 2 cursos, Historia 1 e Historia 2, que son 2 horas semanales. De manera que no es tan cierto de que vamos a crear una nueva cátedra con 3 horas adicionales. Simplemente tendríamos que pellizcar, por así decirlo, 1 horita más, y eso los curriculistas de Meduca tendrán que ingeniárselas, porque en realidad ya no cabe. O sea más. Que no son 3 horas adicionales. No, en Historia 2, donde ha estado el contenido de Historia de las Relaciones de Panamá con los Estados Unidos, que de hecho no ha dejado de enseñarse, y del cual yo fui bien enfático en mi primera intervención, habría que conseguir 1 hora más y cambiar la denominación del curso de Historia 2 por Historia de las Relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Dicho en buen panameño, vamos a cambiarle la etiqueta al frasco cuyo contenido no ha sido otro que hemos señalado. Dicho en buen panameño, entonces, ¿para qué el cambio? Si es solamente un cambio de etiqueta. Por las razones esbozadas por el doctor Royo, por el doctor Ritter, que comparto plenamente. Pero ellos están hablando de fondo, no solamente de forma. Desde luego que sí, pero es que en la denominación está la intencionalidad del curriculista. En la denominación está el fin último de lo que se persigue, no un simple contenido o un número de horas. Okay. Eso va mucho más allá. Va a rescatar, por decirlo de una forma, esa memoria histórica que algunos han perdido. Usted le pregunta a cualquier estudiante de 18 años sobre esa historia que cubre casi 2 siglos, porque es siglo XIX y siglo XX. Eso no empezó en 1903, eso empezó mucho antes. De manera que esa parte de la historia cuyo contenido más relevante pudiera estar marcado por esas relaciones con los Estados Unidos, tienen que ser vistas de esa forma, de que sea un espacio para reflexionar, para desarrollar argumentaciones y que nuestros estudiantes conozcan la historia bajo esa perspectiva. Expresidente Royo, ¿cuál debe ser ese enfoque si no queremos que lo que se perpetúe sea el resentimiento y, digamos, una visión exclusiva de esta relación como algo independiente de la interacción entre muchos países y la relación de Panamá con otros países? Gracias. Yo diría que razón para perpetuar resentimientos no hay. Es verdad que hubo un 9 de enero del 64, es verdad que hubo ocupaciones, es verdad que hubo invasión, es verdad que hubo intervenciones en los asuntos internos, en un periodo autorizadas y en otro periodo aún sin autorización. No puede haber resentimiento porque hubo un final feliz. Y el final feliz es que el Canal de Panamá desde el 31 de diciembre de 1999 lo administran y es parte de nuestra plena soberanía. Así es que en todas las historias de las colonias americanas con España ha habido motivos, para resentimientos en su momento. Lo que no se pueden es perpetuar esos resentimientos y abren paso a las nuevas relaciones. Pero yo quiero aprovechar para decir algo más.
no nos preocupemos tanto de las horas. Yo creo que el profesor Rodríguez lo ha explicado muy bien. Arañando una horita más, nosotros les vamos a enseñar a los alumnos, o se les va a enseñar a los alumnos la cátedra. Aunque usted pusiera historia, el riesgo de poner historia como historia general de Panamá implica que se pueda descuidar la historia de las relaciones de Panamá con Estados Unidos. Al darle una identidad propia, una calificación singular, yo creo que eso también condiciona a los docentes para que enfaticen un poco un periodo que duró 80 y pico de años. Pero yo quisiera decir algo, más que preocuparnos por la cantidad de horas, que podrán ser 2, podrá ser 1, y dentro de la otra historia, lo importante es que los docentes manden a los alumnos a leer. Parte de la tragedia cultural de este país nuestro es que la gente no lee. ¿Incluido los docentes? Claro. Bueno, no me atrevo a tanto porque no estoy con los docentes, pero cuando converso con los estudiantes me doy cuenta que hay muy poca lectura. Que no hayan leído el Estado Federal de Panamá, que no hayan leído muchas cosas que se han escrito, indica que hay una laguna. Y hay el problema de que se les manda a los estudiantes las dichosas tareas. No hay derecho que un estudiante que está 7 horas adscrito a una escuela, en un horario de 7 horas, al regresar a su casa tenga todavía que trabajar 3 horas más. Pero si al estudiante se le mandase a leer, que leer ya, yo nunca sentí como una tarea leer, lo sentí como parte de mi formación. Claro. Y puede ser mucho más enriquecedor para el estudiante. La tendencia actual en la educación en los países que más están desarrollando los temas educativos es la de que no se exija tanto el carácter presencial del docente frente al alumno, sino que el docente guía al alumno para que el alumno utilice el ordenador o lo que llamamos aquí computadora, para que el alumno pueda ir asistiéndose, dejándose asistir por el profesor, pueda ir enriqueciendo sus conocimientos. Cuando nosotros lleguemos a eso en Panamá, haremos una educación mejor. Fernando. En la misma línea de pensamiento del doctor Royo. Lo que pasa es que tenemos que ver el problema integralmente. El paradigma educativo cambió porque cambió el mundo. Ya no formamos más en base a una carrera, en base a un diploma, ahora se forma para toda la vida. Y ya no formamos más en la visión tradicional vertical docente-alumno. Ahora el docente es un facilitador, debe ser. Es la gran carencia de nuestro sistema educativo. La historia en realidad no debe ser otra cosa que una cosa tan divertida como cualquier programa de Discovery Channel, como una historia de aventuras. Y, por cierto, la historia de Panamá está llena de aventuras. Es decir, desde 1850 que vinieron los norteamericanos a construir el ferrocarril y pasaron por aquí la mayoría de los pistoleros y aventureros que conquistaron el oeste, desde que se descubrió el Gold Rush en los Estados Unidos, en California, etcétera. Entonces, yo no entiendo. Es decir, para mí el problema de fondo es cambiar el sistema educativo, cambiar en su conjunto. Por supuesto que defiendo la cátedra, la he defendido y la seguiré defendiendo, pero tampoco nos hagamos ilusiones. Podemos cambiar esa cátedra y 2 o 3 más y no resolvemos el problema. Tenemos que cambiar el sistema educativo que está anquilosado, como acaba de decir el doctor Royo, en la memoria, en el conocimiento de la aritmética y no las matemáticas, en la ausencia total de capacidad de debatir e interpretar el mundo, en la capacidad de resolver problemas. Hacia eso está orientada la educación. En Europa, los nuevos modelos pedagógicos eliminaron el aula, o sea, porque el aula era un claustro que nos viene de los conventos, de cuando era exclusivo de las iglesias impartir la educación, el conocimiento. Eso desaparece y la versión lineal de la fila, el salón y la regla, todo eso desaparece. Y lo que existe es una relación en la que el maestro es un dinamizador. Él hace ejercicios, dinámicas a través de las cuales se debate sobre el mundo, sobre los problemas y la gente participa, toma partido. Hoy vamos a hablar del cambio climático. Aquí hacemos un grupo que defiende el cambio climático y otro grupo que dice que no. Hoy vamos a hablar de este otro problema. Y entonces se traen los elementos, porque ese es el otro tema al cual se ha referido el doctor Pichel, que ¿para qué sobrecargar excesivamente el contenido curricular? Si ahora al golpe de una tecla tú tienes toda la información que quieras. Entonces, ¿para qué hacemos estos programas educativos donde hay
toneladas de información si la información ahora tú más bien tienes que aprender a desagregar y encontrar lo que realmente tiene validez y valor? El problema Entonces, de fondo es que, sí. Si no cambiamos el chip del sistema, no estaremos haciendo nada. Desafortunadamente, como se tratan de cambios de tan largo plazo, no ha habido hasta hoy ningún gobierno que quiera invertir en educación verdaderamente, porque no tiene un rédito político inmediato. Doctor Pichel. El gran problema de la educación es que los cambios profundos que se dan en educación hoy, se va a ver su resultado cuando el grupo que entra a primer grado termina el sexto año. Y ya pasaron 2 elecciones en el camino. Y ya pasó un gobierno. Sí, 2 elecciones, o sea, 2 gobiernos completos, y el rédito político es muy poco. Y ese es uno de los grandes problemas. El tema yo creo que, yo estoy totalmente de acuerdo que lo que tenemos es que cambiar el paradigma de cómo se enseña. O sea, el hecho de que los alumnos no quieran ir a la escuela porque les parece aburrido, eso debería ser el primer termómetro de que algo se está haciendo muy mal. La educación hoy día tiene que ser amena, tiene que ser divertida, porque puede ser amena y puede ser divertida. Hay las herramientas. Pero yo creo que temas como lo de las horas, o sea, al final hay que pellizcar 1 horita aquí, pero vamos a quedar con un programa donde en sexto año el 8% del tiempo que van a estar los muchachos en la escuela van a estar estudiando la historia de Panamá con los Estados Unidos. Y somos un fracaso en matemáticas, y somos un fracaso en ciencias, y somos un fracaso en lectura. Y la última vez que lo medimos, porque no nos atrevimos a medirlo más, porque alguien se iba a sentir que se estaba tratando de hacer algo, pero después el resultado no era bueno. Entonces mejor no íbamos. Palabras textuales de la ministra anterior. O sea, nos salimos del PISA para que nadie se desilusione. Y entonces no sabemos... O para que nadie se entere. O para que nadie se entere, que es mucho más grave. Una decisión política. Claro, es una decisión política, porque eso sí tiene un precio político, poder echarla en cara a un país. Ahora, el problema está en que igual que demora 20 años en ver los resultados del PISA de hoy es lo que pasó en los 2 gobiernos previos, no es lo que pasó en este gobierno. Claro. Entonces, yo creo que el tema de que hay que enseñarlo, pero hay que enseñarlo con eso. O sea, la historia de Panamá está llena de aventuras, y no esperemos a las relaciones con Estados Unidos. Vámonos desde que llegó el pirata Morgan, y aquella historia yo la recuerdo. Yo tuve un profesor de historia que enseñaba así, y la historia de la invasión de Morgan solo nos faltó vestirnos de piratas en el salón, y la disfrutamos enormemente. Y todavía le veo el brillo en los ojos. Doctor Ritter, dice el doctor Pichel, habla de la administración anterior, de que fue la que decidió dejar de medirnos en PISA, pues también fue la que decidió eliminar esta cátedra. ¿Usted piensa que ahí había algún tipo de motivación política? Es que yo no he podido llegar todavía a una conclusión si lo que ocurrió en el quinquenio pasado fue simplemente ineptitud o había una intención oculta de realmente distorsionar la educación en nuestro país. ¿Y en términos de relaciones exteriores, podía haber algún rédito en eliminar esa materia? Bueno, es que la razón que dieron, que era revivir resentimientos, es quizás la peor de todas las excusas. Yo puedo atender, por ejemplo, las razones que se han expuesto aquí, el doctor Pichel, por ejemplo, de que, bueno, vamos a discutir si esto cabe o no dentro de la historia general de Panamá. Pero decir que estudiar las relaciones de Panamá con los Estados Unidos es una manera de perpetuar los resentimientos es quizás la peor de todas las excusas para haber eliminado esa cátedra. Y es que si uno se pone a ver y hagamos este ejercicio, cualquier niño de Panamá o de otra parte que le pregunte a un adulto hoy, la mitad de las preguntas que pueda hacer un curioso tienen que ver con las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Les preguntas, por ejemplo, oye, ¿por qué aquí nosotros no tenemos moneda sino usamos dólar y en todos los otros países tienen moneda? Nos lleva a las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Le preguntas por qué tenemos un canal, por qué tenemos un ferrocarril o más todavía. ¿O por qué nos separamos de Colombia? ¿Por qué los nombres de algunos establecimientos, el aeropuerto de Albrook, por ejemplo, tienen nombres americanos? Todo eso va apuntando a que
todavía tenemos en nuestra sociedad muchos residuos de esa relación con los Estados Unidos y les resultaría a los demás inexplicable si nosotros no sabemos cuál fue la naturaleza de nuestra relación. O sea, por eso insisto mucho en que no podemos entender o explicarnos el Panamá de hoy si nosotros no nos remitimos a cómo fueron nuestras relaciones con los Estados Unidos. Y eso no es solamente una parte de nuestra historia, es casi que la esencia de nuestra historia, que somos un país muy joven. Nosotros no tenemos, Panamá acaba de cumplir 100 años o tiene 110 años, de manera que no tenemos una historia tan larga como para decir esto lo podemos traer, lo podemos sustraer. Esto es todavía parte y ahí lo tenemos todos los días, preguntas que nosotros nos podemos hacer de por qué esto ocurre. ¿Por qué es esto? ¿Por qué esa área cerca del canal tiene edificaciones tan diferentes? ¿Por qué esas edificaciones tan raras que hoy es la ciudad del saber? ¿Qué era Panamá Pacífico? Todo guarda relación, especialmente aquí en la zona de tránsito, Panamá y Colón, todo guarda relación de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Conocer el pasado como una forma de entender y saber construir un futuro es un poco lo que recojo, pero obviamente adaptándolo a las necesidades pedagógicas de hoy en día. Seguimos hablando de este tema en Radar y más adelante hablaremos de la ley de contrataciones públicas. Usted quédese acá.